Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Charlie? Charlie, Claudia, nos vemos el 25 para ir a Buenos Aires. Bueno, a ver, me voy a poner anteojos a ver si Julio Razona, el doctor Julio Razona, un abogado penalista, eh, se va a sumar ahora. Yo le pedí que se sume él, si no lo busco yo. ¿Cómo les va? Nos vamos juntos a Buenos Aires el 25 de mayo, ¿eh? Ahora vamos a hablarlo también con Julio, por qué hay que ir el 25 de mayo a Buenos Aires a la plaza a manifestarnos. Vamos a hablar temas que mucha gente me pregunta y creo que si hay alguien que está acá capacitado para responder sobre estos temas es el doctor Julio Razona. Es un abogado penalista de Mar del Plata que bueno, lo conozco justamente por ser de mi ciudad, pero ahora ya tiene una trascendencia a nivel nacional y les diría que hasta internacional. También tenemos un gran juez en Mar del Plata, el juez federal Alfredo López, que se ha manifestado sobre estos temas, especialmente sobre el pase sanitario, con respecto a los recursos de amparo que han presentado, y es el único juez que siempre falla a derecho. Así que bueno, vamos a esperar que se sume solito Julio Razona, me mande la invitación, si no yo busco de... Gracias, sí, por eso justamente vamos a hablar del censo, porque hay mucha confusión, la gente no sabe bien de qué se trata. Yo algo sé porque lo vengo escuchando a Julio, estuve con el doctor Mariano Arriaga, que les cuento. Mañana creo que voy a hacer un vivo con el doctor Mariano Arriaga, el doctor que habla sobre lo que no habla nadie del tema de la pandemia, el tema de los barbijos, los peligros que se vienen. Y como no le dejan hablar en ningún medio, bueno, vamos a buscar una forma de hacerlo así por esta vía. Julio, si me estás escuchando, te pido que te sumes, a ver, yo te busco, si no... A ver, vamos a buscarlo. A Julio. Julio veo que está publicando en otros medios. A ver si lo encuentro. A ver si Julio aparece. Lamento, no, no te sacaste foto conmigo. Bueno, el 25 de mayo voy a estar. Ahí está, Julio, ¿te uniste? A ver, Julio. Mandame invitación, Julio, si aceptaste. El 25 de mayo voy a estar en Buenos Aires, si Dios quiere, así que ahí nos vamos a sacar todas las fotos juntos. Tenemos que estar ahí por por el derecho que tenemos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y tenemos que empezar a salir. Ustedes saben que los políticos son unos cobardes, viven de su sueldo, como dice Javier, la casta política, bueno, la mayoría es casta política, que lo único que les interesa es cobrar, pero también le tienen miedo al voto de la gente, necesitan del voto, así que es muy importante que cuando haya una marcha nos sumemos todos donde sea. Ahí está. A ver, Julio Razona, no te podés unir. A ver, mandame otra invitación, a ver si te podés unir, Julio. Vamos, Julio, que vos podés. Ahí tengo una publicación que acabas de hacer por Telegram, porque les cuento que Julio Razona tiene un canal de Telegram donde les informa todo esto que vamos a hablar hoy. Les da... a ver, ahí está. Ahora sí. Tiene un canal de Telegram donde les informa todos estos temas. La verdad que está haciendo una labor impresionante. Si yo admiraba al doctor Alfredo López por lo que hace como juez, bueno, acá tenemos un abogado que se ocupa de estos temas que son tan delicados y que no salen de ningún lado. Los medios no los quieren tratar porque no les conviene. Y no solamente hablo de la dictadura que tenemos ahora acá, sino también la oposición. Hablan todos de otras cosas, pero no hablan de estos temas que son tan importantes. Ahí te mandé para que me aceptes, Julio. Así que bueno, estoy esperando que entres. ¿Cómo te va, Marcela? Bueno, los voy saludando a todos. Eh, Estuvo muy bueno lo del otro día en Buenos Aires, muy buena la presentación. Y bueno, Ali, nos vemos el 25 de mayo. Yo voy a estar ahí en la plaza.
Julio Razona no se puede unir. Hay un boicot. Julio Razona, ¿cómo que no te puedes unir? Volvé a mandarme la invitación. A ver cómo podemos hacer. Julio Razona. Ustedes saben que Julio Razona cada 2 por 3 le bajan. No. Ahí está. Ahí te mandé invitación, Julio. Espero que te puedas unir. Cada 2 por 3 le cierro. ¡Ah! ¡Ay, sí! Que no se corte, que no se corte. No, Julio. vos sabés que, ¿cómo te va? Te mandaba las invitaciones. Yo lo que pasa es que también en Instagram tengo problemas de censura. No puedo hacer vivos y estoy un poco censurado. Se ve que Sí, no le, y vos no le caigo muy bien a Facebook. Nada bien. esperemos que Twitter por lo menos cambie de dueño, ¿vale? Y que podamos empezar a expresarnos realmente desde la verdad, ¿no? Y no Sí, de todo. en Instagram no estoy autorizado a hacer vivos. ¿En serio? Ay, bueno, espero que Sí, no y me lo ahora yo te corten. mandaba la solicitud y tampoco dice, no está autorizado a pedir, qué sé yo. No No, no, estoy no. autorizado a nada. Vi que me lo rechazabas continuamente, así que bueno, aprovechemos que no nos corten y yo después esto lo queda colgado en mi Instagram y después lo subo a mi canal de YouTube. Pero que espero que no me Bueno, pase como la otra vez que subí todo lo que te escuché a vos y al doctor Mariano Arriaga y me lo censuraron. Pero vamos a seguir resistiendo. bueno, igualmente, viste, yo por experiencia, la censura a mí me vino muy bien, porque fui censurado cuando comencé en marzo del, del 20, cuando le denuncié a Ginés González García, el 13 de marzo, me censuraban de todos lados y generó muchísimo interés en por qué censuraban a un abogado en Mar del Plata que había denunciado al ministro de Salud. Y así que Exactamente. fue, la verdad les tengo que agradecer a los censores porque le di una difusión y pasé a tener hoy, tengo muchísimos más de 100.000 seguidores, gracias a la censura. De otra manera creo que no hubiese trascendido tanto. Es Así que yo creo que, que cuanto más nos prohíben, más éxito tenemos. y Pero más bueno, interés despierta. Mirá, más nosotros interés ayer despierta. fuimos con el doctor Arriaga a Balcarce a dar una charla a un lugar donde explotaba de gente, la gente ávida ¿Ayer? por saber. Ayer, sí, ¿Cuándo sí, fue? ayer. ¿Ayer? Ah, Ayer porque, lunes 16 a las 6 de la tarde en Balcarce, con Despierta bueno, Balcarce, un grupo muy activo de allá. te cuento, recién hablé con él y voy a hacer un vivo mañana con él a las 19 horas. Así que ya en un rato después voy a preparar el flyer porque me interesa mucho hablar con él por lo que va a ser el 25 de mayo allá en Bueno, Corrientes. Bueno, Julio, porque vos no tenés ni mucho tiempo ni yo tampoco, estamos los dos con muchas reuniones, gracias a Dios. Hay 2 temas que son importantes. Vos sabés que estamos hablando del tema del censo, toda la gente pregunta porque mucha gente no está informada. Lo veo a diario cuando uno sale a la calle, cuando charlas. eh, Todo el mundo obedece, obedece, obedece y nadie sabe lo que hay detrás del censo. Y también quiero hablar del tema de la Organización Mundial de la Salud, de esa ONG que nos quieren dominar. Entonces, bueno, no sé por dónde querés que arranquemos y como vos quieras, para mí. Si querés mira, la hablamos mayoría. del censo. El censo es algo Primero yo que, te diría que hablemos del censo porque la mayoría está preocupado qué va a pasar sí, mañana, qué tienen que hacer, porque vos en una de las charlas hablabas del censo que es, bueno, viene de consenso, que fue creado por Sarmiento realmente para saber hacer una estadística a nivel general, no personal, así para es. saber sobre salud, higiene, seguridad, eso era el censo que se hacía antes. Ahora cambió, quiero que nos explique cuál es la finalidad del censo de ahora. Bueno, primero hay que saber que hay una ley que está promulgada en 1968, que es la 17622, que es la ley del censo, que es la ley que creó el INDEC. Esa es una ley. Sabemos que lo primero que nos rige a un país es la Constitución Nacional, que es la ley suprema de la nación, después las leyes y después los reglamentos, las resoluciones. Entonces, por respeto a la ley, hay una ley que es la 17622, por la cual establece que el censo, bueno, la finalidad del censo es esto que vos estás diciendo, tener una idea de lo que ocurre en el país para mejorar la educación, la salud, el servicio de justicia, dar contención a las personas vulnerables con discapacidad, chicos abandonados, etcétera.
Es muy útil el censo. El censo, para que sea eficiente, necesita del consenso, valga la redundancia, de la gente. Si el gobierno es creíble y uno tiene la certeza que esa información que le va a dar al censo es para mejorar nuestra educación, nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, para mejorar la seguridad, yo invito a todo el mundo a participar del censo. Ahora, si tenemos sospechas sobre la finalidad del censo, es otra cosa. ¿Y las sospechas de dónde surgen? La ley, por eso es importante saber esto de la pirámide jurídica, que está por sobre encima de cualquier reglamentación, establece que cuando se hace el censo, a una persona solamente se le puede preguntar su nombre, apellido y número de documento, que es la persona que va a charlar con el censista. Solamente se lo puede identificar con nombre, apellido y número de documento. Pero en esta reglamentación del censo, o sea, lo que tendría que estar subordinado a la ley, pide datos personalísimos que no tienen nada que ver con los datos generales de un censo, como fecha de nacimiento y situación personal particular de cada uno, que no solamente viola el límite que pone la ley del censo, sino que también viola otras leyes como la ley de habeas data, es una ley establecida también, promulgada en nuestro país, por la cual todos los datos personales no pueden ser divulgados ni pueden trascender. Exacto. Por eso yo te decía que esto parte de dos principios. El de credibilidad con el gobierno, de cuando la gente está tranquila, que dice, bueno, yo le doy todos los datos porque seguramente va a mejorar mi calidad de vida si le doy los datos al gobierno. Y otra es cuando existe un enorme margen de duda, digo, ¿qué van a hacer con mis datos? Se van a filtrar. Sabemos que este gobierno tiene esa facilidad para que los datos personales de las personas se difundan en todos lados, pese a que está prohibido difundirlos. Entonces, esto nos muestra una situación de extrema desconfianza con el censo. Ahora bien, hay una persona que lee la ley y dice, bueno, me pueden cobrar una multa, pero le pueden cobrar una multa a una persona si omite dar los datos del censo o lo falsea, o sea, miente con la situación o de otra. Nada dice si no encuentran a la persona. Entonces, sí. Además, ¿cómo van a multar a una persona si no sabe quién es el que omitió los datos? Entonces, no se puede multar una casa. Exacto. Las multas son personales. Sí. El censista podrá decir, fui a una casa, no había nadie, y tendrá que pedirle datos a los vecinos. Usted sabe si vive hay mucha gente, 2, 3, 4, 10 personas. Bueno, anotará lo que pueda. Y además, este censo se caracteriza porque violaría la ley de habeas data y los límites del censo, de la ley del censo. O sea, la reglamentación violaría la norma superior. O sea, hay una norma superior que es la ley y esta reglamentación la estaría violando. Y por otro lado, el censo tiene, a mi criterio, enormes falencias como es para que se informe el Estado sobre la discapacidad. Tiene una sola pregunta sobre discapacidad, muy genérica, muy genérica, que hace que no haya Sabemos la cantidad de discapacitados que hay en la Argentina y la necesidad que tienen ellos, esa población vulnerable, de ser asistida por el Estado, pero es todo tan genérico que no se va a dar. Ni siquiera se habla se va a informar si hay personas sordas. Los ciegos apenas los nombran con dificultades visuales, si tienen dificultad para subir una escalera o para comprender un texto, eso en una sola pregunta. Y por otro lado, es muy amplia con relación a la sexualidad. Ay, terrible. Es muy amplia, sí, con cosas. Yo algunas las tengo anotadas porque la verdad que ni las sé. ¿Cómo te autopercibís vos? Yo me autopercibo jirafa. Sexo, incluyendo la categoría X. Yo no sé cuál es la categoría X. ¿Y cómo se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, u otra identidad o ninguna de las anteriores? Así que hay más. Yo la verdad que no.
O sea, qué interesante a dónde apuntan, ¿eh? Claro, porque Es, vos fíjate, sobre es muy discapacidad, que es la profundo. dificultad para caminar o subir escaleras o para recordar o concentrarse, después con una dificultad visual o ciego, nada más. Y todas las otras, las discapacidades emocionales, O si discapacidades pierde la emocionales después memoria. del encierro de pandemia no lo pueden preguntar, claro, sería un caos. Y por eso creo que es muy importante recordarle a la gente, que lo sepa la gente, que existe lo que es la desobediencia civil, que está reconocida en la Constitución Nacional, es un derecho lo que tenemos nosotros. Que Exacto. la desobediencia, el principio de la desobediencia, que es un derecho, no tiene nada que ver con la ley de obediencia debida y punto final. Eso es otra cosa, eso es un título de una ley, pero la desobediencia como principio, que existió siempre, establece que nadie está obligado a obedecer una orden cuando esa orden es arbitraria, injusta, ilegal o inconstitucional. Si nadie puede ser obligado a cumplir con una orden inconstitucional, como puede ser una orden de hacer un censo cuyas preguntas son mucho más puntuales y más personales que las que prevé la ley. La ley pone un límite y el censo se ordenó con una cuestión mucho más amplia que hace que todos dudemos de la finalidad del censo. Diferente si se hubiese hecho un censo como se hizo toda la vida, donde cualquier persona podía informar y no tenía que informar datos personalísimos como el mail, la fecha de nacimiento de una persona y todos esos Y, datos que y hacen el al código de vivienda también, ¿no? el código de vivienda, claro, el código de vivienda es algo similar al código que se pone cuando una persona se vacuna, que tiene un número de DNI y un código de identificación sanitario que va más allá, que eso también es ilegal. En realidad, este gobierno es todo ilegal. Desde el momento que se dictaron DNU, no estando habilitado el Congreso, los DNU se pueden dictar cuando no funciona el Congreso. El Congreso nunca Exacto. dejó de funcionar. Funcionó mucho tiempo a distancia, pero funcionaba. Y menos aún DNU sanitarios con amenazas de llevar a cabo causas penales, que ni siquiera ese tipo de DNU con sanciones penales ni siquiera se pueden dictar en estado de sitio, cuando está intervenido el Poder Legislativo. Y acá hemos tenido una catarata de DNU, que son lamentables todos, que son todos inconstitucionales, y que en gran medida no se pudieron seguir aplicando porque hubo una enorme desobediencia. Y nosotros lo vivimos esto en Mar del Plata, donde en plena fase 1, los hoteles y los restaurantes y los comerciantes empezaron a abrir. Por supuesto lo hicieron con respeto y con educación por los demás y por Totalmente, respeto con los demás. fue todo con mucho respeto. La verdad que yo estuve apoyando a los gastronómicos, tengo un gran conocido, el dueño de la Loquita, Leo Flota. Yo estuve apoyándolo, salimos todos, pero todo siempre con mucho respeto. La gente necesitaba trabajar, se estaban muriendo de hambre, nos tenían encerrados. Así, y bueno, Y acá fuimos los pioneros en hacer esa estas fue cosas. esa es una demostración de la desobediencia civil, que la desobediencia civil no implica violencia, sino firmeza. Firmeza y Exacto, convicciones. Entonces no exacto. necesita ser violento para hacerlo. Y eso llevó a que Mar del Plata, después, que esto hay que considerarlo, que esto va dirigido a los políticos, en Mar del Plata ganó el descontento. Porque si nosotros sumamos los votos en blanco con la incomparecencia de la gente a votar, fueron una enorme mayoría, mucho más que cualquier partido político. Ni el partido gobernante, ni la oposición, nada. Ganó el descontento. Ganó la desobediencia. Ganó la desobediencia al descrédito enorme de la política argentina y de la casta política, salvo excepciones, puntuales excepciones. Sí, sí, pero Y esto, acá ganó, como decís vos, ganó la desobediencia. Y el intendente cambió todo porque fuimos todos a buscarlo y a manifestarnos justamente a pedir que abrieran las fuentes de trabajo. Y eso es cierto. Aparte, ¿cuánto gana un intendente? ¿Cuánto ganan acá todos los que el, trabajan en el el municipio? intendente gana 1 millón de pesos por mes, los secretarios ganan
500.000 pesos y los concejales ganan cerca de 500.000 pesos y además cada concejal de Mar del Plata, hay 24 concejales, cada uno tiene 18 asesores. El presidente del Consejo Deliberante tiene 25 y el vicepresidente 23. O sea, tenemos un ejército de asesores, que esto hay que resaltarlo, un ejército de asesores como si fuese, no sé, una provincia, y legisladores, tenemos 24 legisladores. Yo hablé con algunos de ellos estos días muy preocupado porque tengo datos no oficiales, pero sí de médicos, que aumentó muchísimo el cáncer infantil en Mar del Plata, muchísimo, signos Vos sabés que alarmantes de estoy al cáncer tanto, infantil. en el hospital materno infantil están aumentando los casos. Yo tengo casos cercanos de cáncer de niños. Es muy raro lo que está pasando. Sí, Bueno, explícanos. yo hablé con muchos médicos, la estadística oficial el hospital no la da, el departamento no quiere informar, y bueno, y hablé con algunos legisladores con esta preocupación, que nos preocupa a todos, ¿no? Todos, Perdón, ¿sabés quién es el director del materno infantil? ¿A qué partido pertenece? Casarza, sí, al Partido Nacional, gobernante, Sí, sí, sí. el doctor Casarza. Sí. Bueno, y esto que nos preocupa a todos, más allá, sabemos todo cómo se maneja la salud en el país. Bueno, hablé con algunos legisladores y me pongo a leer cuál era la última resolución, digo, con la esperanza de que, bueno, harán un comunicado. La última resolución, créase o no, es una ordenanza impulsada por un partido local para hacer un protocolo para el avistaje de la ballena franca. En Mar del Plata, cada tanto, yo nunca vi ninguna, pero dicen Sí, yo los que sí. miran mucho el mar, cada tanto viene una ballena franca. Entonces, para que la ballena no se estrese, que viene a la zona de Mar del Plata, redactaron un protocolo para que Ajá, la gente observe a la ballena sin que la ballena se asuste, no sé qué. mira vos. Estamos en la ciudad con una enorme preocupación, no solamente por el cáncer infantil, sino por la desnutrición, por el hambre, por la seguridad, Los abuelos, Julio, pero los nos abuelos que se podemos quedar murieron en la tranquilos, pandemia, los nos abuelos que se podemos, murieron en la pandemia, no fue COVID, los abuelos que se murieron en pandemia. Hay bueno, muchas cosas que se dejaron de lado. bueno, pero nos podemos quedar tranquilos que vivimos en un caos, pero las ballenas que vengan a visitar Mar del Plata se van a ir tan relajadas como llegaron, porque Me río los por no llorar, concejales me y los río por no 500 llorar. y los 540 asesores van a lograr que el Círculo de Ballenas de la República Argentina les va a mandar una nota de agradecimiento y nosotros seguimos luchando contra estas cosas tan terribles y parece mentira. Por eso el descreimiento que hay, no solamente en el censo, sino en todo lo que emana del gobierno, más allá del gobierno actual, del anterior, hay un descreimiento en la política que hace muy mal. De ahí que aparezcan referentes sociales por todos lados y que tengan más preeminencia en la gente y sea más creíble un investigador científico de Neuquén, como han aparecido, o referentes de otros lugares de la Argentina, que cualquier político. Y, Seguro. y Yo sé hay un agotamiento en la gente, la gente ya está harta, con muchísima razón, de todo esto que manifiestan los políticos. Bueno, y ahora más aún, esto es lo que estamos haciendo últimamente, tratando de difundir cuáles son las intenciones de la Organización Mundial de la Salud con referencia a los 194 o 196 países adheridos a la Organización Mundial de la Salud que se sumarían a una reglamentación sanitaria internacional que no es ni más ni menos que la cesión de nuestra soberanía absoluta a esta ONG que depende de Naciones Unidas. Exactamente. Ahí ahora pasamos entonces a la OMS. Vos sabés que me preocupa mucho que yo veo todos los que están ahí, los políticos que están ahora y los que se quieren postular y están todos buscando un cargo, porque en realidad lo que veo en la mayoría es buscar un cargo y no manifiestan convicciones, sino lo que quieren es ver cómo llegar. Es muy grave todo esto que vos hablás.
Y, por ejemplo, el tema de la OMS casi nadie lo habla, y donde se habla de un reglamento sanitario internacional que prácticamente no es un reglamento, sería un tratado internacional que nos quieren hacer firmar y perderíamos la soberanía nacional. Por eso quiero que hables para que la gente sepa y para que presionemos a los políticos, a los legisladores con respecto a este tema, porque si ellos firman esto, perdemos nuestra libertad. Bueno, explicarnos un poquito de qué se Ah, trata eso, lo que quieren, la enmienda que quieren bueno, imponer ahora. en realidad el reglamento es un ardid, para no decir que es un convenio internacional. La Argentina, en esta pirámide jurídica que yo te decía, que en la pirámide jurídica nada puede estar por encima de la Constitución Nacional. Por eso se le dice que es la ley suprema de la nación. No hay nada por encima de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional son los primeros 43 artículos de principios y de derechos que nos hacen que podamos vivir en una democracia representativa, a la que se le suman los tratados internacionales. A la Argentina se le sumaron, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, se sumaron 11 tratados 11 internacionales. tratados tenemos, sí. Todo relacionado con los derechos humanos, el respeto a la vida, a la integridad, el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, todos estos tratados que son letra de la Constitución. En el caso que este reglamento sanitario internacional vayan algunos argentinos que de hecho ya están designados que van a ir a firmarlo y se adhieran, que no tengo la menor duda que lo van a hacer, porque todos sabemos la injerencia que tiene la Organización Mundial de la Salud en el país, Soros, Bill Gates y todo lo demás, que todos los vemos todos son todos agendistas, son todos parte de la agenda, porque hasta públicamente lo han manifestado y se han reconocido como parte de la agenda. Salvo algunos opositores que no lo dicen, pero en los hechos lo manifiestan, ¿no? Cuando mandan a vacunar a la gente casa por casa, de prepo, cuando establecen controles. A inocular. Ay, no te me cortes, Julio, por favor, no te quiero perder, que venimos bien. Julio, a ver si te podés volver a conectar. Ahí estamos perdiendo un poquito. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud está formada por grandes farmacéuticas que tienen un interés comercial, es una ONG. Y bueno, si todo esto, si los legisladores... Ay, se me fue Julio. Bueno, vamos a buscar. Julio Razona salió. Yo no creo que haya salido Julio. Me lo están sacando. Lo vamos a volver a invitar porque sabe mucho sobre este tema y no quiero que nos callen. Vamos a seguir insistiendo con respecto a él y también con respecto a los políticos que lo único que les importa es llegar al poder para tener un cargo, cobrar muy buena plata por lo que veo, y no les importa el pueblo. Ahí te mandé invitación, Julio, a ver si podés sumarte, porque estaba muy interesante lo que habla de la Organización Mundial de la Salud, que la gente no sabe, que perderíamos la soberanía de nuestro país si firman. Y van a decidir ellos si hay pandemias. Ahí está, bien, Julio. Te Ahí borraron está. de nuevo. No sé. Sí, sí. Bueno, aprovechemos. Es Estábamos parte del hablando de la juego OMS, ¿no? de la OMS formada por las grandes farmacéuticas. Bueno, y entonces el negocio de los, en realidad son, en el caso que se lleguen a firmar esta cesión de nuestra soberanía absoluta a la Organización Mundial de la Salud, no es más ni menos que una traición a la patria, artículo 215 del Código Penal. Porque esa traición se establece, el Código Penal establece que quien delegue nuestra soberanía y someta al país a una potencia extranjera, corporación o individuo extranjero, y someta nuestra soberanía es un traidor a la patria, cuya única pena es la pena de prisión perpetua para los traidores, ¿no? Lo que la Constitución llama los infames traidores a la patria. Por eso yo creo que acá hay una pelea entre globalistas y patriotas, sean del partido que sean, del país que sean. Y yo creo que ya se terminaron las derechas y las izquierdas, sino que hay globalistas o patriotas.
patriotas los que defendemos la Constitución Nacional, la vida, la familia, el respeto a la ley, los que defendemos el trabajo, los que defendemos la procreación, los que defendemos lo que llamaríamos la vieja normalidad, no el nuevo desorden mundial. Los que protegemos, los que nos desarrollamos, los que trabajamos, los que estudiamos. Pues vos fíjate que la finalidad de esta reglamentación sanitaria internacional, mira, yo lo resumí, pude leer por suerte, que nos costó muchísimo encontrar la documentación que se va a hacer firmar a cada país, y si permitís, yo lo resumí en 10 puntos, es muy larga, son 12 hojas, pero Dale. resumí lo que me considero más importante. Perfecto, dale. La OMS va a tener una vigilancia absoluta de los países que ellos llaman cuidados, que en realidad son los países sometidos. O sea, la OMS es una ONG que nos va a controlar y a cuidar. Va a haber un régimen de comunicación global. O sea, la Organización Mundial de la Salud va a tener un control y una comunicación permanente con todos los países que se sometan a este régimen. Solo la OMS puede evaluar los riesgos sanitarios. O sea, no necesita que nosotros le informemos que hay mucha gripe en Mechongué. Ellos sí dicen, mira, de acá nadie puede salir de su casa en Mechongué porque hay mucha gripe. Y eso es una atribución exclusiva que ellos van a tener. También la Organización Mundial de la Salud informará si algún país incumple con sus órdenes y fomenta que otros países denuncien a los países que ellos consideran que no están cumpliendo con las estrictas órdenes de la OMS. O sea, esto implica la delación entre países. Disparate. Qué horror, qué horror, qué horror. Solo la OMS puede declarar pandemias o similares en todo el mundo. Solamente ella. Ella tiene la única atribución de declarar las pandemias. Y eso lo puede hacer solamente el director de la OMS. Tedros, que ni siquiera es médico. Te iba a decir eso. ¿Quién es el director? Tedros Adhanom, ¿no? Es el director de... El director general. Él va a decidir sobre todo el mundo lo que tenemos que hacer. Es un testaferro de Soros, Rothschild, Bill Gates, la corona británica. Todos sabemos lo que están detrás de esto. Pero él a través de acciones y de dinero, porque vos fíjate que en el punto siguiente resumí que ante la emergencia, Tedros indicará los protocolos que se deben asumir y mandará los fondos a cada país para que esto se cumpla. O sea, son estas atribuciones, que son todas pérdidas de libertades, porque como ahora lo vamos a ver, en realidad se le paga a los gobiernos, a los políticos corruptos, para que ellos se enriquezcan con esto y que cumplan. Sabemos todos que la Organización Mundial de la Salud adelantó 4.600 millones de dólares para que acá nos vayamos acomodando a sus intereses. Y como la mayor parte de los países, la casta política corrupta no es solamente una atribución, una desgracia de Argentina, sino también de la mayor parte de los países del mundo. Sí. Unilateral e independientemente puede la OMS declarar un brote sanitario, aunque no se lo consulte al país. Ellos con sus informes pueden, aunque no haya ninguna documentación del país que así lo indique, declarar un brote sanitario. Y además, que esto es terrible, puede declarar alertas tempranas. Entonces puede decir, bueno, locales, regionales o nacionales. O sea, ellos pueden decir, bueno, la Patagonia puede ser una alerta temprana. Puede llegar puede ser una alerta temprana, entonces nadie puede salir de su casa o nadie puede sembrar en la puerta de su casa, como han hecho ahora en Australia, nadie puede tener sembrado absolutamente nada en su casa. O como están haciendo en China, nadie puede tener una mascota y hay que matarlas porque pueden provocar una pandemia de lo que le guste a ellos. Estamos hablando de cosas que están ocurriendo. Australia, se levantaron todas las huertas familiares, no se puede sembrar nada.
y China están matando a todos los animales domésticos, Ay, qué horror, principalmente perros, gatos, qué etcétera. horror, qué horror. Poder ilimitado para declarar emergencias potenciales. Y ese criterio que tiene la Organización Mundial de la Salud es inapelable. ¿Viste? Ahí te me estás yendo, no te... Ah, Revisada. sí, Cualquier resolución puede ser revisada, salvo la Organización Mundial de la Salud. Lo que ellos declaran es inapelable. Nadie puede poner en duda lo que diga el director de la Organización Mundial de la Salud. Y ellos tienen libertad absoluta para ordenar todo tipo de medidas que consideren necesarias sin consultar a los gobiernos que van a ser los que reciban esas medidas. O sea, un gobierno absolutamente totalitario, muy parecido al gobierno chino, donde nosotros lo hemos tomado con naturalidad, pero vos fíjate que en la China las familias pueden tener, hasta hace poco podían tener un solo hijo. sí, 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 Y totalmente. si tenían más de un hijo eran sancionados, eran encarcelados. Y las pocas familias que han tenido 2 hijos, que han arriesgado su vida, los han ocultado, han fraguado que nacía de otra familia, toda una cosa increíble. Vos fíjate con la familia. Bueno, y vamos camino a ser esclavos de un sistema chino, que sabemos que después el nuevo orden mundial lo que necesita es que no tengamos más dinero en forma física, sino que sea virtual, y que podamos disponer de nuestro dinero y de nuestros bienes y nuestra libertad si tenemos y cumplimos con sus órdenes y somos unos buenos ciudadanos, que por supuesto vamos a ser buenos ciudadanos si somos unos esclavos mudos y sometidos por este nuevo orden. Con un salario universal para tener un mundo feliz. Bueno, es como que nos Sí, el manejarían salario todo. universal para nosotros, para ellos. Quiero ver No, a Bill para ellos Gates olvídate, ellos son y ver con un salario multimillonarios. universal. Para Esto nosotros, no para ellos. claro, porque esto es como los gobiernos, hablan de los pobres desde un avión privado cuando viajan a Punta del Este. Y esto es lo mismo, hablan de O quédate en casa lo- mientras yo hago una fiestita. Quédate en casa mientras yo hago la fiestita, como. claro, Soros, Bill Gates, Rothschild, todo habla que las personas viven muchos años, tipo que, bueno, Bill Gates es el más joven, pero todos los demás tienen más de 85. Y dice, no, hay que terminar con la vejez, que es un gasto para el Estado, y esos son todos un vejestorio, más allá de sus costumbres, ¿no? Uno relaciona a esta gente con la pedofilia, con el adrenocromo, bueno, con todo lo peor del ser humano resumido en esta gente que Son tienen el control, perversos. que tienen el control, sí, que tienen el control y pretenden el control mundial. Y que ellos tengan éxito va a depender de nosotros. Porque vos hoy lo decías que los legisladores van a tener que aprobar. Si lo aprueban este disparate de la reglamentación sanitaria internacional con una ley, como esto modifica la Constitución, no va a sobrevivir nada porque es absolutamente... Tendrían que reformar la Constitución. Tendrían Exacto. que adherir esta resolución como un tratado internacional y ahí necesitan 2/3 de los legisladores, diputados y senadores. Entonces es nuestra tarea advertirle a los diputados y senadores que ya sabemos cuál es el fondo de esto, que si ellos aprueban este disparate, nosotros los vamos a perseguir, no sé si con esta justicia o mejorando la justicia, porque la traición a la patria se paga con prisión perpetua y somos muchos los que estamos decididos a no ser esclavos y que vamos a estar sometidos solamente a la Constitución Nacional y al respeto a la ley. Que no Exacto. nos pueden someter una banda de criminales porque tienen el monopolio de los medios, el monopolio de las farmacéuticas y el monopolio de las armas, porque precisamente son los dueños del mundo, son los que manejan
estas grandes corporaciones, y no sé las que manejarán en forma ilícita, pero las que son públicamente conocidas son estos grandes capitales que manejan los medios y que hacen que la gente se guíe por lo que escucha en la televisión, y en la televisión escucha cualquier cosa, y estos grandes temas no se hablan, y se habla de la ballena franca y del estrés, o se habla, claro, O de la autopercepción. claro, si una vedette se cortó el pelo, o sea, si divorció Wanda Nara. Y ¿Te das cuenta? estamos hablando de la supervivencia, de la dignidad de un pueblo, de la familia, De la libertad. del futuro de nuestros hijos, de la libertad para estudiar, para deambular. Y no puede ser que este grupo pedófilo vejestorio nos diga a nosotros lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que comer. Vos fíjate, esto es tan grande y tan voluminoso. Vos fíjate que Bill Gates ha comprado la mayor parte de las tierras fértiles de Estados Unidos para no sembrarlas. Porque el negocio de él es vender esa porquería que está fabricando de comida chatarra para todo el mundo. Viste que ellos quieren terminar con el ganado y con los sembradíos. Por eso es que en Australia no permite que la gente tenga su propia huerta en su domicilio, sino que todos vamos a tener que comer ese plástico de Bill Gates, esa comida insalubre. Vamos a estar todos en fila respondiendo a los neuromodulados, porque lo ha dicho el expresidente de Chile, que la neuromodulación va a hacer que ellos nos van a manejar hasta nuestros pensamientos. Es una locura absoluta. Pero si no lo difundimos, si no somos solidarios con el conocimiento, si no lo difundimos, hay mucha gente que no tiene ni idea de esto y de lo grave de que es esto, y que estamos en un punto terminal y que la responsabilidad es de nuestros legisladores, nuestros representantes, que nos representan a nosotros, y que son nuestros vecinos. No nos quedan tan lejos ir a decirle a un legislador nacional que vive en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, digo, ojo lo que vas a votar. Y fíjate lo que vas a votar, porque también hay muchos que no tienen ni idea de lo que votan. Votan porque se lo dice el jefe de la bancada, acá hay que levantar la mano, acá no, acá sí. He hablado con legisladores nacionales por el tema de la ley COVID, la ley 27573, que fue la que fundamenta todo este disparate que estamos viviendo, y es una ley que fue votada por todos los legisladores, salvo por 3 diputados que no la votaron. Y cuando he hablado con ellos, los que la votaron, los tipos no tenían ni idea de lo que habían votado. No tenían ni idea de las consecuencias, esto que se exime de responsabilidad a las farmacéuticas por las secuelas con el experimento vacunatorio, se le exime de responsabilidad civil, que es un disparate, va en contra de la Constitución, de las leyes, de los principios. La mayor parte de los legisladores no lo sabía. Y en el caso que si una persona tiene secuelas y no puede demandar al Estado Nacional, que es otro disparate, que es el que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes y por estamos hablando del Código Civil, de la guía para experimentar con seres humanos, que son muy puntuales, que cuando hay un ensayo clínico, un experimento clínico, como es el que de las vacunas, el Estado debe garantizar a las personas que antes de vacunarse lo revise un médico, que sea una historia clínica, que con la farmacéutica firme un consentimiento informado, que haya un seguimiento de esa persona vacunada. Todo eso pero no, acá el Estado dijo con esa ley 27573 que si el Estado no cumple, se lo puede demandar, pero ante un organismo internacional. O sea que si vos tenés una secuela por la cual no podés ni ir al baño sola, tenés que ir a Berna, Suiza, contratar un estudio jurídico de Suiza para hacer una demanda al Estado argentino. Es así. Lo que se olvidaron los legisladores, que esos incumplimientos del Estado y esos abusos con las personas que de buena fe se quiere vacunar porque confía en el Estado, pero el Estado decidió eludir todas sus respuestas. No hay responsabilidad civil, pero sí hay responsabilidad penal.
Eso te iba a decir. Por- Hay que recordarles el artículo que habla de traición a la patria. sí, y Y después además, en los vacunatorios, una persona que se va a vacunar y no hay un médico responsable y que autoriza a vacunarse esa persona, a don José, que era el encargado del vacunatorio, que tenía un almacén y le pusieron un vacunatorio en la puerta, ese acto médico de decir que una persona se puede vacunar es exclusivo de un médico. Y si lo hace un tercero, eso es ejercicio legal de la medicina. Se comete el delito de ejercicio legal de la medicina. Y si el Ministerio de Salud no inspecciona y no controla que se cumplan estas cosas que están en la ley, que esté el médico, que se haga la historia clínica, que se firme consentimiento informado, eso es la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque es el Estado el que tiene que garantizar que se cumpla con la ley. Y si una persona tiene secuelas y el Estado no lo atiende, es un abandono de persona agravado, y en el caso de que esa persona fallezca, es un abandono de persona agravado seguido de muerte, que tiene una pena similar a la del homicidio. ¿y Esto sí? ocurre cuando el Estado incumple. Entonces, ¿qué pasó? Los legisladores pícaramente levantaron y dijeron, bueno, arreglamos con las empresas farmacéuticas, ustedes pongan lo que quieran, ustedes no son responsables de nada, no tienen que indemnizar a nadie si tiene secuelas. Yo no sé si No son me cabe- ineptos, inoperantes o son corruptos, todos los que Para votaron. mí, nosotros vivimos en una dictadura de ineptos y corruptos. Y cuando hablo de dictadura, hablo de oficialismo y gran parte de la oposición, ¿no? Co- Porque todas estas Totalmente leyes de acuerdo, totalmente de no, acuerdo. no, no se podrían haber aprobado sin el consenso de la oposición, de la supuesta oposición. Y Supuesto. sí, esta es una dictadura de ineptos y corruptos, de la cual somos víctimas el 99% de la sociedad. ¿Eh? Y Sí, decime. sí, y cuando hablo de la sociedad, hablo de nosotros, ciudadanos de a pie, policías, bomberos. El policía es el jamón del sándwich. Ayer lo decía en una conferencia. Es el jamón del sándwich. Porque recibe órdenes ilegales de la superioridad y las tiene que acatar, sabiendo que ellos, como parte de la población, saben que están haciendo mal, y reciben denuncias de los ciudadanos que se están excediendo en sus funciones, como fue en la pandemia, y los terminan echando. Y por un lado, reciben una orden ilegal que si no la cumplen los echan. Y del otro lado, cuando la cumplen, denuncia a la gente, los echan. Son los más victimizados por este sistema. No, Y sí, los más salvo los... enmudecidos, porque ellos no se pueden quejar, no pueden tener no se pueden sindicalizar, no pueden tener ningún tipo de agrupación, no pueden tener representantes. Exacto, estamos viviendo momentos muy difíciles, salvo para los políticos que, como decíamos antes, que están nada más que por el cargo y por lo que cobran y no les importa a la gente. Ahora digo, uno vive en una sociedad, nosotros tenemos familia, tenemos hijos, nietos, o sea, tenemos que pensar un poquito más en el prójimo, pero parece que todo eso está muy dejado de lado. Para ir cerrando, Julio, porque ahí hubo varias preguntas, mucha gente le tiene miedo a la multa. ¿Qué pasa si no ¿Sí? atienden porque no escuchan el llamado cuando les tocan el Eh, timbre? ¿Ahí te pueden cobrar multa? ¿Y a quién se la van a cobrar si no saben quién está adentro? Por eso te decía, las multas son personales. No le pueden Exacto, cobrar la multa a un domicilio. ¿Cómo le van a cobrar la multa si no saben quién es el que no atendió? Salvo que exacto. tenga poderes. Por eso está mal eso de atender al censista y decirle, no, yo esta pregunta no la contesto porque considero, porque la multa es a quien se niega a informar, pero lo tenés que individualizar, y a quien contesta mal, le dice, no, yo esto no lo contesto porque no me parece apropiado. Entonces, para eso no contestar nada Exacto. en él. Y después, otra cosa muy importante es que el censista no tiene derecho a ingresar al domicilio. Hay que tener muchísimo cuidado porque aparecen, el censista va con un chaleco. Esos chalecos se lo van a robar un censista, van a entrar a la casa a robar. Vos sabés que sí lo pensé. La persona que decida atender al censista le tiene que preguntar su DNI al censista y hay un listado en la página web del Estado del Censo que esa persona puede verificar que esa persona que la tiene en la puerta de su casa verdaderamente es un censista. En esta época
Ay, te me está yendo de nuevo. Bueno, Julio, te me está yendo, a ver si apareces de vuelta, no te puedo escuchar. Bueno, para los que preguntaban eso, si no escuchan el timbre, no tienen que atender a nadie, no tienen que responder nada y nadie les puede cobrar multa. Me encantaría poder despedirme de Julio, a ver si aparece de nuevo Julio. Ay, lo vuelvo, esperen que lo voy a llamar nada más que para que les comente lo del 25 de mayo, que vamos a estar ahí en Buenos Aires, si Dios quiere. A ver si aparece Julio Razona. Pero bueno, creo que fuimos claros con el tema ese. ¿Cuál es la solución para el censo? Si no escuchan el timbre, no van a poder atender. Entonces, ¿a quién le van a cobrar multa, no? Y no tiene que preguntar a ningún vecino, nada. A ver si aparece ahora Julio. eh, Porque me interesa saber. Bueno, lo importante acá de esta charla es que, como siempre digo, nos comprometamos como ciudadanos, que dejemos de ser habitantes, si no nos van a llevar puestos. Todos tenemos en la familia a alguien que opina distinto a nosotros y que le tiene miedo al sistema y creen en todas estas cosas y se inoculan, le tienen miedo al censo, le tienen miedo a los políticos. Bueno, ahí vamos mal. Pero de a poquito nosotros tenemos una labor muy importante. Ustedes cuando escuchan esto, transmítanlo. Yo lo voy a dejar subido en mi canal, después lo voy a subir al canal de YouTube, espero que no me lo censuren. Y Julio Razone, observen que no se puede unir. Vamos de nuevo. Me lo están sacando Julio Razona, pero yo voy a seguir insistiendo porque quiero que él se despida de ustedes y les diga qué va a pasar el 25 de mayo. Mientras tanto, les quiero avisar que mañana voy a estar entrevistando al doctor Mariano Arriaga, al doctor que metieron preso en Rosario. Rosario, donde están todos los narcos, metieron preso a un médico. Bueno, Julio, para despedirnos, porque, ¿qué va a pasar el 25 de mayo? ¿Vas a ir a Buenos Aires? No, yo no, acordamos que cada uno va a estar en la plaza de su ciudad. Bien. Yo voy a estar en Mar del Plata. Eh, Se hace muy difícil para mucha gente trasladarse. Más en Buenos Aires ha habido, yo creo que también es muy difícil organizarse, entonces yo soy de la idea que cada uno desde su ciudad puede hacer algo. Estas manifestaciones de espontáneas de la gente es, creo que son más útiles por lo que uno puede transmitir que por el número de personas que se puedan reunir, ¿no? Creo que es más, esta conversación que nosotros tenemos creo que es muchísimo más útil que si hubiésemos estado en un lugar con 300 personas, porque estas ideas se difunden. Así que creo que Perfecto. lo más importante es concentrarse en lo que uno dice, en la importancia que uno dice y la trascendencia de esto que puede tener, si el mensaje es importante, que por un número físico de personas en algún lugar. Personalmente se lo he manifestado a todos, yo creo en eso, creo en la libertad que tenemos todos para manifestarnos como querramos, y muchas veces es muy difícil conciliar criterios, etcétera, físicos, ¿no? Con la gente unida personalmente. Entonces creo que esto es importante, creo que cada uno desde su lugar, yo siempre hablo del conocimiento solidario, ¿no? Que podamos informar, informarnos, y creo que estos son los medios, por más que nos corten a veces, viste, que nos censuren o que desaparezcan. La primera vez que me pasa que se corta Instagram, mirá que hago video, pero es así. Estás hablando conmigo, Julio. Bueno, Bueno, entonces es el así. 25 de mayo, me están preguntando, me están bombardeando con preguntas. 25 de mayo, Mariano Arriaga, que mañana lo voy a entrevistar, va a ser una gran marcha allá en Corrientes. En Nosotros Corrientes. entonces vamos a estar en Mar del Plata. Yo En me voy a Mar ir a del Buenos Plata va a Aires. haber otras muy importantes en Buenos Aires, de varias agrupaciones, y yo creo que todo eso suma, más que hacer una gran reunión de personas físicas, más con la situación que se está viviendo, ¿no? Por eso que nosotros estamos a 1050 kilómetros de Corrientes, a mucha gente se le hace muy difícil en medio de la semana viajar, trasladarse, ¿no? Yo quería Con ir, el yo gasto, quería ir, pero es complicado. Pero bueno, con el Julio, nos gasto y quedamos, la perdona, nos complicación que quedamos en Mar implica del para mucha Plata. gente. Sí, Así pero que me estás, estaremos acá en Mar del Plata. dale, y me están haciendo una última pregunta. Si no escuchás el timbre, tenés que igual hacer
preguntan si tenés que hacerle el censo digital igual. No, el censo digital es opcional. Bien. Y Perfecto. si no escucha, pero además nadie va a saber si hay sordos si no lo preguntan. Entonces uno puede ser sordo y no escuchó el timbre. Nadie se va a enterar de los sordos. Pero Bueno, como te decía, sí, este es como el censo, como fracaso va a ser todo un éxito, porque acá el problema mayor del censo es que la gente no cree que esa información que sea utilizada para que vivamos mejor. Esa es la respuesta de la gente ante la ineptitud del Estado. Entonces es exacto. una respuesta racional de la gente sospechar que esa información va a ser utilizada para otra cosa que no sea para vivir mejor. Exactamente. Lamentablemente estamos viviendo una dictadura. Ahí estoy viendo, algunos me dicen, bueno, si mañana no estamos, van a volver al día siguiente, pero tampoco vamos a estar, porque el No, que no no pueden está volver al mañana no va día a estar siguiente. pasado. El censo es un día solo. Ya sé, No, pero no pueden volver. ahí la gente dice, si vuelven, no tengan miedo, No, no dejen de vuelven. perder el miedo. Nos encontramos todos el 25 de mayo en Mar del Plata, después va a salir algún flyer en el horario que nos vamos a encontrar en la plaza, ¿dale? Sí, dale, cómo no. Bueno, un placer haber estado con vos y bueno, entonces nos vemos todos en Mar del Plata, cada uno en su ciudad. Y Claro. mañana hablo con el doctor Mariano Orreaga para que nos explique lo de Corrientes. Bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo porque sé que estás a mil. Así que bueno, Sí, gracias, sí, sí, gracias, gracias. ahora grabamos un programa de televisión. Bueno, sí, pero para mí siempre es un gusto charlar con vos y que podamos difundir estas cosas que son tan importantes. Totalmente de acuerdo. Y apoyando todos al juez Alfredo López, que es el único juez que yo conozco que falla conforme a derecho y no conforme a ideología. Así que también Mira, yo aguantes. lo comentaba, me preguntaron en una charla que tuve con la televisión italiana, me preguntaban por la situación acá de la justicia y le digo, mira, acá la justicia es un desastre, pero yo tuve la suerte de viajar por todo el mundo por cuestiones laborales relacionadas con la justicia y el único juez en todo el mundo que he visto que va la gente a la puerta de su juzgado a aplaudirlo con bandera del país y agradecerle es el juez Alfredo López de Mar del Plata. Más allá de lo que él piense, aplauden su independencia de criterio y su valentía y que realmente falla con su criterio como juez, porque está convencido de lo que hace. Y eso es un orgullo para los marplatenses, que tenemos el único juez del universo que la gente va a aplaudirlo a la puerta por su independencia de criterio, por su valentía y por su honestidad. Seguro, es así. La verdad Así. que es un orgullo marplatense. Bueno, gracias Julio. A todos les aviso que lo voy a dejar colgado y después lo voy a subir al canal de YouTube, pero si me lo bajan de allá lo van a tener acá. Bueno, de cualquier manera lo voy a guardar el video. Para que lo vean, para que sepan bien y para que transmitan esta información a todos los que tienen dudas sobre, especialmente sobre el censo. Pero lo de la OMS no es un dato menor, así que escuchen bien todo este vivo. Gracias, Julio. Te quiero mucho. Bueno, un beso grande. Chao. Nos vemos.